Lección 1. Lluvia de ideas en equipo. Creo que una sesión de intercambio de ideas con el equipo podría generar nuevas ideas. Esa es una gran sugerencia. El pensamiento colaborativo a menudo conduce a la innovación. Exactamente. Es sorprendente lo que puede surgir desde diversas perspectivas. Estoy de acuerdo. Todos aportan experiencias y conocimientos únicos. Programemos un tiempo para reunir a todos para esta sesión. Sí. Enviaré invitaciones y prepararé algunos temas iniciales para la discusión. Perfecto. No puedo esperar a ver qué soluciones creativas se nos ocurren. Yo también. Siempre es emocionante intercambiar ideas en grupo. Hagamos que esta sesión sea productiva e inspiradora para todos los involucrados. Lección 2. Dieta equilibrada. Intento llevar una dieta equilibrada con muchas frutas y verduras. Genial. Es esencial para mantener una buena salud y niveles de energía. Exactamente. Me siento mucho mejor cuando incluyo una variedad de alimentos. Sí, y es importante tener un plato colorido, por lo general, significa más nutrientes. Me encanta probar nuevas recetas que incorporan diferentes ingredientes. Esa es una forma divertida de mantener las comidas interesantes y nutritivas. Siempre estoy buscando nuevas ideas para agregar a mi rotación de comidas. Intercambiemos recetas alguna vez, tengo algunos favoritos saludables para compartir. Me encantaría eso. Cocinar juntos puede ser una gran experiencia. Lección 3. Cambios exitosos. Maravilloso. Me alegro que haya funcionado. ¿Algún otro cambio que hayas realizado? Sí, ajusté el diseño de la presentación para hacerla más atractiva. Eso suena inteligente. Una presentación bien organizada puede captar mejor la atención. Exactamente. También agregué algunas imágenes para ilustrar nuestros puntos clave. Gran idea. Las imágenes realmente pueden ayudar a transmitir información de manera efectiva. Creo que facilitará que la audiencia comprenda los conceptos. No puedo esperar a ver cómo responden al nuevo formato. Yo también. Me siento optimista acerca de nuestras posibilidades de éxito. Repasemos todo por última vez antes del gran día. Lección 4. Salud y siestas. Mi abuelo duerme más siestas que antes. Eso es común a medida que las personas envejecen, es importante para su salud. Sí, va al médico con regularidad y toma pastillas para el corazón. Es bueno que sea proactivo con respecto a su salud, los controles periódicos son esenciales. Absolutamente. Siempre ha tenido cuidado en gestionar su bienestar. Lo admiro. Es importante escuchar nuestro cuerpo y descansar cuando sea necesario. Sí. Espero tener el mismo nivel de conciencia a medida que crezca. Ya estás en el camino correcto si eres consciente ahora. Gracias. Agradezco su aliento, significa mucho. Lección 5. Buscando orientación. Intento mantenerme organizado y buscar orientación. Bien por usted. Siempre es útil buscar consejo cuando lo necesita. Exactamente. Puede proporcionar nuevas perspectivas e ideas.
Sí, y a veces otros ven soluciones que nosotros podríamos pasar por alto. Descubrí que hablar las cosas realmente puede aclarar mis pensamientos. Absolutamente. La colaboración a menudo conduce a mejores resultados. Me aseguraré de conectarme con otras personas que puedan ayudarme en este viaje. Suena como un plan inteligente. El apoyo puede ser invaluable. Estoy emocionado de ver cuánto puedo crecer con su ayuda. Lección 6. Rutina de ejercicios. Oye, ¿cómo va tu rutina de ejercicios? Va genial. He estado tratando de ser consistente con mis entrenamientos. Eso es increíble. ¿En qué tipo de ejercicios te has centrado? He estado mezclando cardio con entrenamiento de fuerza, lo que resulta realmente gratificante. Ese es un buen equilibrio. El cardio ayuda con la resistencia, mientras que el entrenamiento de fuerza fortalece los músculos. Exactamente. Me siento más fuerte y con más energía durante todo el día. ¿Te has fijado algún objetivo específico? Sí, mi objetivo es mejorar mi resistencia y tal vez correr 5 kilómetros pronto. Es un objetivo fantástico. Estoy segura que lo lograrás con tu dedicación. Lección 7. Capturando recuerdos. Sabes, creo que deberíamos considerar tomarles fotos en lugar de quedarnos con todo. Es una gran idea. Las fotos pueden conservar recuerdos sin desorden. Exactamente. Nos permite mantener viva la esencia de esos momentos. Además, podemos crear un hermoso álbum para recordar. Sí. Sería un proyecto divertido en el que trabajar juntos. Me encanta la idea de capturar historias a través de imágenes. Es una manera maravillosa de celebrar nuestras experiencias a lo largo de los años. Comencemos a clasificar nuestros artículos y a tomar fotografías de los que importan. Estoy deseando que llegue este proceso creativo. Lección 8. Aguas claras. El lago tiene aguas cristalinas de color turquesa, me lo puedo imaginar. ¿Qué actividades te gustaría hacer allí? Me encantaría ir a nadar y tal vez probar a hacer kayak en el lago. Eso suena divertido. Hacer kayak sería una excelente manera de explorar la costa. Exactamente. Ya puedo imaginarme el hermoso paisaje que nos rodea. Y no te olvides de relajarte en la playa después. Esa sería la manera perfecta de relajarse después de algunas actividades acuáticas. No puedo esperar a planificar un viaje para disfrutar de esas aguas cristalinas. Asegurémonos de traer una cámara para capturar todos los hermosos momentos. Lección 9. Entorno de aprendizaje. Recuerde, un espacio bien diseñado puede amplificar su aprendizaje. Eso es cierto. El entorno adecuado realmente puede mejorar la concentración y la creatividad. Sí. La luz natural y unos asientos cómodos pueden marcar una gran diferencia. Absolutamente. Es importante crear un espacio que resulte inspirador. Creo que incorporar plantas también puede mejorar la calidad del aire y el estado de ánimo. Gran idea. Las plantas aportan un toque de naturaleza al interior. Hagamos una lluvia de ideas sobre cómo podemos mejorar nuestros propios espacios de aprendizaje. Me encantaría eso. Juntos podemos crear un entorno que fomente el crecimiento.
Estoy emocionado de ver cómo nuestras ideas pueden transformar nuestros espacios. Lección 10. Ritmo al caminar. No camino tan rápido como una persona con piernas largas. Eso es comprensible. Cada uno tiene su propio ritmo. No soy una persona alta, de hecho, tengo una altura bastante normal. Se trata de encontrar un ritmo que funcione para ti, independientemente de tu altura. Exactamente. Prefiero disfrutar de mi entorno que correr por él. Esa es una gran mentalidad. Tomarse su tiempo puede llevarle a descubrir cosas nuevas. Creo que es importante apreciar los pequeños detalles que nos rodean. Absolutamente. La vida se trata del viaje, no solo del destino. Planifiquemos algunas caminatas tranquilas para explorar nuestro vecindario juntos. Lección 11. Políticas de cancelación. La mayoría de los hoteles tienen diferentes políticas de cancelación. Sí, es importante verificar si hay una tarifa involucrada. Exactamente. Comprender los términos puede evitarle cargos inesperados. Siempre leo la letra pequeña antes de reservar para evitar sorpresas. Ese es un enfoque inteligente. Es mejor estar informado con antelación. Sí. Prefiero conocer mis opciones en caso de que mis planes cambien. Asegurémonos de revisar las políticas para nuestro próximo viaje. Buena idea. Estar preparado siempre hace que viajar sea menos estresante. Espero con ansias nuestras aventuras, sabiendo que estamos bien preparados. Lección 12. Historia del deporte. También será recordado como el primer deportista de talla internacional en declararse por una causa. Eso es fascinante. Su impacto en el deporte fue verdaderamente innovador. Absolutamente. Sus acciones abrieron la puerta para que muchos deportistas hablaran. Es inspirador ver a alguien usar su plataforma para un bien mayor. Sí, y añade una rica capa a la historia del deporte en sí. Me encanta cómo los deportes pueden cruzarse con importantes cuestiones sociales. Hace que las historias detrás de los atletas sean aún más convincentes. Definitivamente. Me encantaría saber más sobre otros atletas que han marcado la diferencia. Profundicemos en algunos documentales o artículos para explorar sus viajes. Lección 13. Rutina de ejercicios. Intento hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. ¿Qué pasa contigo? Apunto a lo mismo. Me ayuda a mantenerme lleno de energía y concentrado. Eso es increíble. ¿Qué tipo de ejercicios disfrutas más? Me encanta una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza, mantiene las cosas interesantes. Estoy de acuerdo. Mezclarlo puede evitar el aburrimiento y superar tus límites. Exactamente. También disfruto del yoga para tener flexibilidad y relajación. El yoga es una gran adición. También ayuda mucho con la claridad mental. Sí. Se trata de encontrar una rutina que funcione para usted personalmente. Compartamos consejos sobre nuestros entrenamientos, me encantaría escuchar lo que haces. Lección 14. Crecimiento profesional. Me preocupa perder oportunidades de crecimiento profesional. Esa es una preocupación válida.
Es importante mantenerse proactivo en su carrera. Sí. Quiero asegurarme de que estoy avanzando y desarrollando mis habilidades. ¿Ha considerado buscar tutoría o capacitación adicional? Creo que la tutoría podría ser realmente beneficiosa, lo investigaré. Gran idea. Aprender de alguien con experiencia puede proporcionar información valiosa. También quiero hacer más networking para descubrir nuevas posibilidades. La creación de redes es clave. Puede abrir puertas a oportunidades inesperadas. Comenzaré a asistir a más eventos y talleres de la industria. Lección 15. Responsabilidades laborales. ¿Cuál es su función en la empresa? Soy responsable de las operaciones de ventas, asegurando que todo funcione sin problemas. Eso suena importante. Las ventas son cruciales para el éxito de cualquier negocio. Absolutamente. Trabajo estrechamente con el equipo de ventas para optimizar nuestros procesos. Debe ser gratificante ver el impacto directo de su trabajo. Sí, es una satisfacción contribuir al crecimiento de la empresa. La colaboración debe ser clave en tu rol, ¿verdad? Definitivamente. El trabajo en equipo nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de forma más efectiva. Lo admiro. Compartamos algunas de las mejores prácticas de nuestros departamentos. Lección 16. Vacaciones de verano. Aunque no todos los trabajadores disfrutan de 2 meses completos de vacaciones, la mayoría de la gente se toma vacaciones en verano. Eso es cierto. El verano es una época popular para las vacaciones y la relajación. Sí. El clima cálido y los días más largos lo hacen ideal para viajar. Me encanta cómo la gente suele planificar viajes familiares durante esta temporada. Exactamente. Es una gran oportunidad para crear juntos recuerdos duraderos. No puedo esperar a que llegue el verano, tengo algunos planes interesantes. ¿Qué tienes en mente para tus vacaciones de verano? Estoy pensando en explorar algunos destinos nuevos y disfrutar de la playa. Eso suena fantástico. Asegurémonos de compartir consejos sobre nuestros viajes. Lección 17. Antojos salados. ¿Qué tal una guarnición de papas fritas? Se me antoja algo salado. Eso suena delicioso. Las patatas fritas son un alimento reconfortante tan clásico. Lo sé. Combinan perfectamente con muchos platos. Exactamente. No puedes equivocarte con papas fritas crujientes como acompañamiento. ¿Qué tipo de dip prefieres con tus papas fritas? Me encanta el ketchup, pero el alioli de ajo también es una excelente opción. El alioli de ajo suena increíble. Quizás tenga que intentarlo la próxima vez. Definitivamente deberías hacerlo. Agrega un nivel completamente nuevo de sabor. No puedo esperar para disfrutar pronto de unas deliciosas papas fritas. Lección 18. Cultivar alimentos. Se siente realmente gratificante cultivar mis propios alimentos. Genial. Siempre quise probar suerte en la jardinería. Debería. Es gratificante ver tus plantas florecer y producir. Me lo puedo imaginar. Las verduras frescas saben mucho mejor cuando las cultivas tú mismo. Absolutamente. Además, es una forma saludable de disfrutar de alimentos nutritivos.
Me encanta la idea de saber exactamente de dónde viene mi comida. Sí. Se siente bien conectarse con la naturaleza de esa manera. Empecemos juntos un pequeño jardín, podría ser un proyecto divertido. Me encantaría eso. La jardinería siempre es mejor con un amigo. Lección 19. Direcciones. Claro, está a la vuelta de la esquina del lado derecho. Perfecto. Agradezco las direcciones, hace que encontrar lugares sea mucho más fácil. Ningún problema. Siempre es bueno ayudar a alguien a navegar. Exactamente. A menudo confío en los consejos locales cuando exploro nuevas áreas. Sí. Los conocimientos locales pueden llevarle a tesoros escondidos. Me aseguraré de recordar este lugar para futuras visitas. Definitivamente. Es genial descubrir lugares que están fuera de lo común. Estoy emocionado de verlo y ver lo que tiene para ofrecer. No te decepcionarás, es una zona encantadora para explorar. Lección 20. Adiestramiento canino. Reciben un entrenamiento estricto para detectar explosivos o drogas. Eso es impresionante. Los perros tienen habilidades increíbles. Sí. Su sentido del olfato es muy superior al nuestro. Es sorprendente cómo se les puede capacitar para tareas tan importantes. Absolutamente. Desempeñan un papel crucial para mantenernos seguros. Admiro el vínculo entre los entrenadores y los perros. Sí, se necesita mucho trabajo en equipo para lograr el éxito en sus misiones. Me encantaría aprender más sobre cómo entrenan a estos increíbles animales. Busquemos un documental o un libro sobre este tema, podría ser fascinante. Lección 21. La verdura inusual. Es inusual, pero en cada casa, una familia recibe una verdura naranja, redonda y muy grande, llamada calabaza. Es interesante. Las calabazas suelen asociarse con el otoño y Halloween, ¿no es así? Sí lo son. Mucha gente los utiliza para decoración y recetas durante la temporada. Me encanta el pastel de calabaza. Es un placer tan delicioso para reuniones familiares. Absolutamente. Además, las semillas de calabaza también son un excelente refrigerio. Ellos son. Disfruto asarlos con algunas especias para darle más sabor. Es sorprendente lo versátiles que pueden ser las calabazas para cocinar y hornear. Definitivamente. También creo que son unos bonitos centros de mesa para mesas de otoño. Planeemos una cena con temática de calabazas en algún momento, sería divertido. Lección 22. Consejos de navegación. Lleve siempre un mapa como respaldo, te salvará de cualquier problema. Ese es un consejo inteligente. La tecnología puede fallarnos a veces y es bueno estar preparado. Exactamente. Tener un mapa físico realmente puede ayudarte a encontrar el camino. Me he perdido un par de veces porque mi GPS dejó de funcionar. Le pasa a todo el mundo. Un mapa es un plan de respaldo confiable. Además, puede ayudarte a descubrir nuevas rutas y lugares escondidos en el camino. Sí. A veces, las rutas panorámicas son las mejores partes del viaje. Me encanta explorar nuevos lugares, especialmente cuando no tengo prisa.
Acostumbrémonos a llevar un mapa en nuestra próxima aventura. Lección 23. Colaboraciones. ¿Y qué pasa con las colaboraciones? Buena idea. Podemos llegar a más personas a través de asociaciones. Exactamente. Colaborar con otros puede aportar nuevas perspectivas. Creo que también podría ayudarnos a ampliar significativamente nuestra audiencia. Sí. Diferentes voces e ideas pueden crear una experiencia más rica para todos. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunos socios potenciales con los que podríamos trabajar. Gran idea. Anotaré algunos nombres que me vienen a la mente. Yo haré lo mismo. Juntos podemos crear algo realmente impactante. Estoy emocionado de ver qué oportunidades surgen de nuestros esfuerzos. Lección 24. Importancia histórica. Esto se remonta a los primeros visitantes españoles en el siglo XVI. Eso es fascinante. La antigua misión de San Antonio es famosa como punto de partida. Sí. Desempeñó un papel importante en la historia de la región. Me encanta aprender sobre cómo estas misiones influyeron en la cultura local. Absolutamente. Fueron clave en la difusión de la religión y la agricultura. Es interesante cuánta historia se puede encontrar en un solo lugar. Definitivamente. Cada misión tiene sus propias historias únicas que contar. Me encantaría visitar San Antonio y explorar esos sitios históricos. Planifiquemos un viaje y profundicemos en la historia local. Lección 25. Opciones para cenar. Bueno, eso suena emocionante. ¿Qué pasa con las opciones para cenar? ¿Alguna cocina? Sí. Hay tantas opciones deliciosas disponibles en la zona. Eso es fantástico. Me encanta probar diferentes comidas cuando viajo. Yo también. Desde comida callejera hasta cenas elegantes, las opciones son infinitas. Tengo muchas ganas de probar las especialidades locales. Absolutamente. Cada región tiene sus propios sabores y platos únicos. Hagamos una lista de restaurantes que debes probar antes de irnos. Gran idea. Investigaré un poco para encontrar los mejores lugares. Este viaje será una aventura culinaria. Lección 26. Experiencia de compra. ¿Qué tal el centro comercial? Tienen una amplia variedad de tiendas para elegir. Eso suena perfecto. Me encanta comprar en lugares con diversas opciones. Sí. Allí puedes encontrar de todo, desde ropa hasta productos electrónicos. Aprecio un centro comercial que incluye tanto tiendas locales como grandes marcas. Exactamente. Es bueno apoyar a las empresas locales y al mismo tiempo tener opciones familiares. Además, comprar puede ser más divertido cuando hay algo para todos. Planifiquemos un día para explorar el centro comercial juntos. Me encantaría eso. Será una salida divertida para encontrar grandes ofertas. No puedo esperar a ver qué tesoros descubriremos. Lección 27. Jazz en barco fluvial. El piano jazz pronto se hizo popular y se tocaba en los barcos fluviales que navegaban por el Mississippi. Eso es increíble.
Debe haber creado una atmósfera muy animada. Absolutamente. La música añadió un encanto único a la experiencia del barco fluvial. Puedo imaginarme a la gente bailando y disfrutando de las vibrantes melodías. Sí. Fue una mezcla de cultura y entretenimiento que cautivó a muchos. Me encanta cómo la música tiene una conexión tan profunda con la historia. Definitivamente. Refleja el espíritu de la época y de la gente. Escuchemos juntos un poco de jazz clásico de barco fluvial. Gran idea. Será una forma encantadora de apreciar esa época. Lección 28. Eficiencia en el hogar. Un buen aislamiento es fundamental para minimizar la pérdida de calor. Excelente punto. Puede reducir significativamente los costos de energía. Sí. Una casa bien aislada permanece cómoda durante todo el año. ¿Qué pasa con la limpieza? También es importante mantener la eficiencia. Absolutamente. El mantenimiento regular garantiza que todo funcione correctamente. Creo que pequeños cambios pueden generar grandes mejoras en la eficiencia. Sí. Hagamos una lista de tareas para mantener nuestros hogares en óptimas condiciones. Gran idea. Me encanta ser proactivo con respecto a la atención domiciliaria. Juntos, podemos crear un espacio habitable con mayor eficiencia energética. Lección 29. Encontrar direcciones. Ve a la máquina automática de allí. Soy un recién llegado aquí, ¿puedes mostrarme cómo? ¿Seguro? Es bastante simple una vez que lo dominas. Agradezco tu ayuda. Quiero asegurarme de que entiendo todo. Primero, deberá seleccionar el tipo de servicio que desea. Entiendo. ¿Y luego qué? Después de eso, simplemente siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Eso suena bastante fácil. Gracias por guiarme. Ningún problema. Todo el mundo tiene que empezar por algún lado y estoy feliz de poder ayudar. Lección 30. 0. Reglas de tránsito. Hay reglas que los conductores deben seguir para que el tráfico fluya sin problemas. Sí, es crucial para la seguridad de todos en la carretera. Una regla importante es que debes usar el cinturón de seguridad en todo momento. Absolutamente. Los cinturones de seguridad salvan vidas y reducen las lesiones en accidentes. Siempre les recuerdo a mis amigos que se abrochen el cinturón cada vez que suben al auto. Es un buen hábito. Da un ejemplo positivo a los demás. Además, conocer las reglas ayuda a prevenir accidentes y mantiene las carreteras más seguras. Animémonos unos a otros a seguir siempre las normas de tránsito. Definitivamente. Un poco de conciencia puede ser de gran ayuda para garantizar la seguridad. Lección 31. Sueños de Londres. Londres ha estado en mi lista de deseos durante mucho tiempo. Es una ciudad increíble con tanta historia y cultura. ¿Qué es lo que más te emociona de esto? Tengo muchas ganas de visitar lugares emblemáticos como el Big Ben y la Torre de Londres. Esos son definitivamente lugares que debes ver. La arquitectura es impresionante. Sí. No me imagino caminando por el río Támesis y disfrutando de las vistas.
Seguro que es una experiencia única. ¿Has pensado qué más quieres hacer allí? Me encantaría explorar los mercados locales y probar la auténtica comida británica. Eso suena delicioso. La escena gastronómica en Londres es increíble. Absolutamente. No puedo esperar para sumergirme en la vibrante cultura. Lección 32. Planes de viaje. Claro, ¿a dónde piensas ir para nuestro viaje? Aún no lo he decidido, tal vez un lugar relajante junto a la playa. Eso suena increíble. Una escapada a la playa siempre es refrescante. Sí, me vendría bien un poco de sol y arena en mi vida ahora mismo. Exactamente. Es la manera perfecta de relajarse y recargar energías. ¿Tiene algún destino específico en mente? He oído cosas maravillosas sobre las playas de Tailandia. Tailandia sería increíble. El paisaje es impresionante. Además, se supone que la comida allí es deliciosa. Lección 33. Sueños empresariales. Algún día tengo muchas ganas de empezar mi propio negocio. Eso es emocionante. ¿En qué tipo de negocio estás pensando? Todavía estoy explorando ideas, pero tengo algunos conceptos en mente que me apasionan. Genial. La pasión es crucial cuando se trata de emprender. Absolutamente. Quiero crear algo que tenga un impacto positivo. Sí. Es importante alinear su negocio con sus valores e intereses. Exactamente. Estoy ansioso por investigar y perfeccionar mis ideas antes de dar el salto. Ese es un enfoque inteligente. La planificación realmente puede mejorar sus posibilidades de éxito. Con seguridad. No puedo esperar a ver a dónde me lleva este viaje. Lección 34. Tecnología y negocios. La tecnología se ha convertido en una parte vital de los negocios hoy en día. Absolutamente. Abre muchas oportunidades para la eficiencia y la innovación. Definitivamente. Las empresas pueden agilizar los procesos y ahorrar tiempo con las herramientas adecuadas. Sí, también permite una mejor comunicación dentro de los equipos. Bien. La colaboración se ha vuelto mucho más fácil con la tecnología. Y permite a las empresas conectarse con clientes a escala global. Exactamente. El panorama empresarial está cambiando rápidamente y la tecnología está a la vanguardia. Es emocionante pensar en el futuro y en cómo la tecnología seguirá evolucionando. Con seguridad. Creo que las empresas que se adapten a estos cambios prosperarán. Lección 35. El lobo y San Francisco. ¿Has oído la historia de San Francisco y el lobo? Sí. El lobo estaba causando problemas a la gente del pueblo. Bien. San Francisco decidió ayudar al pueblo. Mostró compasión y habló con el lobo, ¿no? Exactamente. Quería paz tanto para la gente del pueblo como para el lobo. Es una hermosa historia sobre comprensión y bondad. Sí, nos enseña a no juzgar demasiado rápido. Verdadero. A veces necesitamos buscar soluciones juntos. Esa es una lección valiosa para todos.